¿Alguna vez te has preguntado sobre los verdaderos orígenes de la Iglesia Católica? ¿Fue fundada como una continuación ininterrumpida de las enseñanzas de Jesucristo, o hay una historia más compleja y no contada detrás de su surgimiento? Este video revelará verdades profundas que profundizarán tu comprensión de la fe, la historia y la espiritualidad. Quédate con nosotros hasta el final porque cada parte de este video desentraña hechos que desafían las narrativas tradicionales. Si eres alguien que valora la espiritualidad, quiere descubrir el significado más profundo de la fe y disfruta de aprender contenido que enriquece tu alma, asegúrate de suscribirte a este canal hoy. Al suscribirte, te unes a una comunidad en una misión para acercarte a Dios y descubrir ideas que cambian la vida. Exploremos la fascinante intersección de la fe, la política y la historia, y hagamos las preguntas que pocos se atreven a enfrentar. Abróchate el cinturón para un viaje que podría transformar tu visión del cristianismo y profundizar tu conexión con tu camino espiritual. La historia del origen de la Iglesia Católica comienza en la Biblia, particularmente en el Evangelio de Mateo. Aquí, Jesús le habla a Pedro y le dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Estas palabras suelen considerarse la piedra angular de la base institucional del cristianismo. Sin embargo, ¿qué quiso decir realmente Jesús? ¿Se refería a una institución física o a un movimiento espiritual basado únicamente en la fe? Los estudiosos han debatido la interpretación de este pasaje durante siglos. Algunos sostienen que refleja la visión de Jesús de una comunidad humilde de creyentes, unida por la fe en lugar de la autoridad. Otros lo ven como el modelo de lo que más tarde se convertiría en la Iglesia Católica, una institución estructurada destinada a difundir sus enseñanzas por todo el mundo. La Biblia suele enfatizar la sencillez y la humildad en el culto, instando a los creyentes a evitar las distracciones mundanas. Por ejemplo, Filipenses 2:7 destaca cómo Cristo, a pesar de su naturaleza divina, abrazó la humildad y el servicio. Esto pone en tela de juicio cómo la Iglesia evolucionó hasta convertirse en una de las instituciones más poderosas y ricas de la historia. Pedro, a menudo llamado el primer papa, desempeñó un papel fundamental en la formación de las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, la autoridad que ejercía era espiritual más que política. En aquellos primeros días, los cristianos se reunían en casas o lugares secretos, centrados exclusivamente en difundir el mensaje de Jesús sin necesidad de jerarquías complejas, pero con el tiempo, a medida que el cristianismo ganaba seguidores, fuerzas externas comenzaron a influir en su estructura. Estas fuerzas a menudo provenían de líderes que veían la fe como una oportunidad para el control social en lugar del crecimiento espiritual. Este cambio marcó el comienzo de un largo viaje en el que la fe y el poder se entrelazaron cada vez más. El mensaje de Jesús era de amor, perdón y servicio, un marcado contraste con las ambiciones políticas de los siglos posteriores. Para entender cómo surgió la Iglesia Católica como una fuerza global dominante, es fundamental explorar la encrucijada histórica en la que la fe se encontró con el gobierno. Al regresar a las Escrituras y reflexionar sobre las enseñanzas de Cristo, recordamos la sencillez y la belleza originales de su mensaje. ¿Siguen estas enseñanzas en el corazón de la Iglesia hoy en día o han sido eclipsadas por siglos de intervención humana? Profundicemos en esta pregunta que invita a la reflexión. Las primeras comunidades cristianas no eran como la gran iglesia organizada que vemos hoy. Estos grupos de creyentes operaban en secreto, a menudo reuniéndose en catacumbas o casas particulares para adorar y estudiar las Escrituras. El temor a la persecución se cernía sobre ellos, pero su fe brillaba intensamente. Era una época de profunda devoción, donde cada acto de adoración era una declaración de confianza en Dios. A pesar de su reducido número, estos cristianos estaban unidos por una creencia inquebrantable en las enseñanzas de Jesucristo. Sus reuniones estaban llenas de oración, canto de himnos y el intercambio de historias sobre la vida y la resurrección de Cristo. Estas comunidades no dependían de grandes edificios ni de influencia política, su fuerza residía en su fe compartida y su compromiso de difundir la palabra de Dios. El martirio se convirtió en una característica definitoria del cristianismo primitivo. Los creyentes eran a menudo objeto del Imperio Romano por negarse a participar en rituales paganos o declarar su lealtad a los dioses romanos. Muchos fueron encarcelados, torturados o ejecutados, pero afrontaron estas pruebas con un valor extraordinario.
Creían que su sufrimiento era un testimonio de su fe y que su recompensa final les aguardaba en el cielo. Esta dedicación inquebrantable atrajo la atención de los demás. Las historias de cristianos que se enfrentaron a la muerte con paz y esperanza inspiraron curiosidad y conversión. La sangre de los mártires se convirtió, como dijo el historiador Tertuliano, en la semilla de la Iglesia. Su sacrificio no solo fortaleció la fe de los creyentes existentes, sino que también atrajo a nuevos seguidores al cristianismo. La persecución de los cristianos también sirvió para solidificar su identidad. Cada acto de opresión les recordaba las palabras de Cristo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto reforzó su creencia de que su sufrimiento no era en vano, sino parte de un propósito divino. Sin embargo, a medida que el cristianismo comenzó a crecer, la sencillez de estas primeras comunidades gradualmente dio paso a sistemas más estructurados. La necesidad de proteger la fe de las amenazas externas y las disputas internas condujo al desarrollo de jerarquías de liderazgo. Si bien esto tenía como objetivo preservar la unidad, marcó el comienzo de un alejamiento de la simplicidad de la iglesia primitiva. Reflexionar sobre este periodo plantea una pregunta importante: ¿cómo pueden los creyentes modernos reconectarse con la pureza y la pasión de estos primeros cristianos? La historia de su resiliencia nos desafía a perseguir la fe con el mismo compromiso inquebrantable. El reinado del emperador Constantino fue un momento decisivo para el cristianismo. Antes de Constantino, los cristianos enfrentaban una persecución generalizada, pero su conversión transformó la fe de un movimiento clandestino a una fuerza central en el Imperio Romano. Las razones detrás de la adopción del cristianismo por parte de Constantino siguen siendo un tema de debate. ¿Fue una intervención divina o una estrategia política? La visión de Constantino antes de la batalla del Puente Milvio en el año 312 se cita a menudo como el punto de inflexión. Según los relatos históricos, vio una cruz en el cielo con las palabras «con esta señal vencerás». Interpretando esto como un mensaje de Dios, Constantino adoptó el cristianismo y ganó la batalla, consolidando su dominio sobre el imperio. En el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos y ponía fin a siglos de persecución. Los creyentes celebraron este acto como una intervención milagrosa que allanó el camino para que el cristianismo floreciera abiertamente. Se construyeron iglesias, se copiaron las escrituras y se dio a los líderes cristianos un lugar en la mesa imperial. Si bien el apoyo de Constantino sin duda benefició al cristianismo, también marcó el comienzo de su institucionalización. La fe, que antes se practicaba en secreto y con humildad, comenzó a alinearse con el poder político. La participación del emperador en los asuntos de la iglesia planteó preguntas sobre el equilibrio entre la autoridad espiritual y la influencia mundana. El Concilio de Nicea de 325, convocado por Constantino, fue un momento decisivo para la formación de la doctrina cristiana. Resolvió disputas teológicas clave y estableció el Credo de Nicea, una declaración de fe que sigue siendo fundamental para el cristianismo actual. Sin embargo, este concilio también puso de relieve el papel cada vez mayor de la política en los asuntos religiosos. El reinado de Constantino dejó un legado perdurable. Para algunos, se lo ve como un líder inspirado por Dios que protegió el cristianismo durante un momento crucial de la historia. Para otros, su influencia representa el comienzo de una relación compleja entre la fe y el poder que daría forma al futuro de la Iglesia. Esta dualidad nos invita a reflexionar: ¿cómo puede la Iglesia equilibrar su misión espiritual con sus responsabilidades mundanas? La historia de Constantino sirve tanto de inspiración como de advertencia. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, fue uno de los momentos más críticos de la historia cristiana, ya que marcó el primer intento importante de unificar las creencias cristianas bajo una sola doctrina. Convocado por el emperador Constantino, el concilio pretendía abordar las disputas que amenazaban con dividir a la creciente comunidad cristiana. En el centro de su agenda estaba la cuestión de la divinidad de Cristo, un tema que había suscitado una importante controversia. El concilio reunió a obispos y teólogos de todo el Imperio Romano. Su principal objetivo era resolver la controversia arriana, una disputa teológica sobre si Jesús era de la misma esencia divina que Dios Padre o un ser creado. Este debate había causado división entre los cristianos e incluso malestar dentro del imperio.
Constantino reconoció que resolver esta cuestión era esencial para mantener la unidad, tanto dentro de la Iglesia como de su imperio. Después de un extenso debate, el concilio afirmó que Jesús fue engendrado, no creado, y de la misma esencia que el Padre. Esta declaración se formalizó en el Credo de Nicea, una declaración de fe que sigue siendo fundamental en el cristianismo actual. El credo articuló las creencias cristianas fundamentales, incluida la Trinidad, y estableció un marco unificado para el culto y la doctrina. Si bien el Concilio de Nicea logró definir aspectos clave de la teología cristiana, también destacó la creciente intersección de la política y la religión. El papel de Constantino en la convocatoria del concilio e influenciar sus resultados planteó preguntas sobre el grado en que las autoridades seculares deberían dar forma a los asuntos espirituales. Su participación sentó un precedente para que los futuros gobernantes ejercieran una influencia significativa sobre la Iglesia. La formalización de la doctrina fue a la vez un triunfo y un desafío. Por un lado, ayudó a solidificar la fe y brindó claridad a los creyentes. Por otro, excluyó interpretaciones alternativas del cristianismo, etiquetándolas como herejías. Esto llevó a la supresión de grupos como los arrianos, que continuaron desafiando las decisiones del concilio. Para la Iglesia, el concilio de Nicea marcó un punto de inflexión en su evolución de una comunidad perseguida a una institución con autoridad centralizada. Las decisiones que allí se tomaron sentaron las bases para siglos de desarrollo teológico e institucional. Sin embargo, también subrayaron las complejidades de alinear la fe con el poder. Como creyentes modernos, reflexionar sobre el Concilio de Nicea nos invita a considerar el equilibrio entre preservar la integridad teológica y abrazar la diversidad espiritual. ¿Cómo puede la Iglesia permanecer fiel a sus raíces y al mismo tiempo abordar las necesidades de un mundo cambiante? Estas preguntas siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en la época de Constantino. El ascenso del papado es uno de los acontecimientos más significativos en la historia de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, el papel del Papa evolucionó desde el de guía espiritual a una figura de inmensa autoridad política y religiosa. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de siglos de debate teológico, maniobras políticas y circunstancias históricas. Las primeras comunidades cristianas consideraban al obispo de Roma una figura clave en materia de fe. Esto se debió, en parte, a la creencia de que Pedro, considerado el primer papa, fue martirizado en Roma y que su autoridad había sido transmitida a sus sucesores. Esta idea de la sucesión apostólica se convirtió en una piedra angular de la reivindicación de legitimidad y autoridad de la Iglesia. Durante la decadencia del Imperio Romano, el papado comenzó a llenar el vacío dejado por el debilitamiento de la autoridad imperial. Papas como León el Grande, 440 a 461, afirmaron la primacía del obispo de Roma, no solo en asuntos espirituales sino también políticos. La defensa de Roma por parte de León contra las fuerzas invasoras y su liderazgo teológico durante el Concilio de Calcedonia cimentaron el papel del Papa como líder espiritual y protector de la comunidad cristiana. La consolidación de la autoridad papal continuó en la Edad Media, cuando los papas ejercieron influencia sobre reyes y emperadores. Este periodo vio el establecimiento de los estados papales, un territorio gobernado directamente por el Papa que solidificó aún más el poder temporal de la Iglesia. El Papa se convirtió en mediador en las disputas entre gobernantes e incluso emperadores coronados, como Carlomagno en el año 800. Sin embargo, este ascenso de la autoridad no estuvo exento de desafíos. El papado enfrentó críticas de quienes creían que se había desviado de su misión espiritual. La corrupción, el nepotismo y la acumulación de riqueza llevaron a demandas de reforma. La tensión entre el liderazgo espiritual y el poder temporal se convirtió en un tema recurrente en la historia de la Iglesia. A pesar de estos desafíos, el papado desempeñó un papel crucial en la configuración de la identidad de la Iglesia Católica. Su centralización de la autoridad ayudó a mantener la unidad doctrinal y proporcionó una sensación de estabilidad en tiempos de agitación. El papel del Papa como símbolo de unidad y continuidad sigue siendo vital para la Iglesia hoy. Reflexionar sobre el ascenso del papado nos invita a considerar la relación entre liderazgo y servicio. ¿Cómo pueden quienes ocupan puestos de autoridad encarnar la humildad y la compasión de Cristo?
Estas preguntas son tan relevantes para los líderes modernos como lo fueron para los primeros papas. La caída del Imperio Romano en el siglo V fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia, ya que marcó el fin de la antigua Roma y el comienzo del mundo medieval. En medio de esta convulsión, la Iglesia Católica desempeñó un papel vital en la preservación de la cultura, la fe y el orden social. Mientras el imperio se desmoronaba bajo el peso de las invasiones y la decadencia interna, la Iglesia emergió como un faro de estabilidad y esperanza. A medida que los sistemas políticos y militares de Roma se desintegraban, la Iglesia intervino para llenar el vacío. Los obispos, especialmente en Roma, asumieron funciones que se extendieron más allá del liderazgo espiritual. Se convirtieron en gobernadores de facto, administrando recursos, negociando con los invasores y organizando ayuda para las comunidades en dificultades. Esto marcó el comienzo de la participación más profunda de la Iglesia en los asuntos mundanos, impulsada por la necesidad más que por la ambición. Una de las figuras más notables durante esta época fue el Papa León el Grande. En 452, negoció con Atila el Huno, persuadiendo al invasor de que perdonara la ciudad de Roma. El liderazgo de León ejemplificó la capacidad de la Iglesia para actuar como una fuerza unificadora frente al caos. Sus acciones elevaron el papel del Papa como protector tanto de la fe como de la civilización, una doble responsabilidad que definiría la misión de la Iglesia durante siglos. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, muchas personas buscaron refugio en la Iglesia. Sus enseñanzas brindaron consuelo y guía durante una época de incertidumbre, ofreciendo esperanza de salvación y vida eterna. El énfasis de la Iglesia en la caridad y la comunidad también fomentó un sentido de pertenencia, que fue particularmente vital cuando las estructuras tradicionales de la sociedad se derrumbaron. Los monasterios establecidos durante esta era desempeñaron un papel crucial en la preservación del conocimiento y la cultura. Los monjes copiaron diligentemente manuscritos, incluida la Biblia y obras clásicas de literatura, asegurando su supervivencia para las generaciones futuras. Estos monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y fe, tendiendo un puente entre los mundos antiguo y medieval. Si bien la Iglesia proporcionó estabilidad, su creciente influencia también tuvo consecuencias. A medida que se convirtió en una fuerza dominante en el mundo posromano, comenzó a dar forma a las leyes, la política y la educación. Esta combinación de poder espiritual y temporal fue a la vez una fuente de fortaleza y una causa de crítica, ya que algunos cuestionaban si la Iglesia se estaba desviando de su misión de humildad y servicio. Al reflexionar sobre este periodo, vemos cómo la resiliencia y la adaptabilidad de la Iglesia la ayudaron a prosperar durante uno de los momentos más oscuros de la historia. Pero también plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la fe y el poder. ¿Puede una institución permanecer fiel a su misión espiritual mientras navega por las complejidades de la influencia mundana? La Edad Media, a menudo denominada la Edad de la Fe, dio a la Iglesia Católica en el corazón de la sociedad europea. Una de las contribuciones más notables de esta era fue el surgimiento del monacato, un movimiento que moldeó profundamente el legado espiritual y cultural de la Iglesia. Los monasterios se convirtieron en centros de culto, educación y comunidad, preservando el conocimiento que de otra manera podría haberse perdido. El monacato comenzó como un llamado a vivir una vida de sencillez y devoción a Dios. Inspirados por figuras como San Antonio de Egipto, hombres y mujeres se retiraban de las distracciones del mundo para dedicarse a la oración, el ayuno y el trabajo manual. Estos primeros eremitas sentaron las bases para las comunidades monásticas organizadas, más notablemente los benedictinos, establecidos por San Benito en el siglo VI. La regla de San Benito se convirtió en la piedra angular del monacato occidental. Enfatizaba una vida equilibrada de trabajo, oración y estudio, creando un entorno estructurado donde los monjes podían concentrarse en su crecimiento espiritual. Esta regla también fomentaba la hospitalidad y la caridad, convirtiendo los monasterios en lugares de refugio para los viajeros y los pobres. Una de las contribuciones más importantes de los monasterios fue su papel en la preservación del conocimiento. En sus scriptoria, los monjes copiaban meticulosamente manuscritos, entre ellos la Biblia y textos clásicos de la antigua Grecia y Roma. Estos esfuerzos garantizaron que las obras de autores como Platón, Aristóteles y Cicerón no se perdieran en la historia.
Sin la dedicación de estos monjes, gran parte del patrimonio intelectual del mundo antiguo podría haber desaparecido. Los monasterios también se convirtieron en centros de innovación y aprendizaje. Cultivaron técnicas agrícolas, avanzaron en la medicina y desarrollaron estilos arquitectónicos que influyeron en la cultura europea durante siglos. El canto gregoriano, un sello distintivo de la música litúrgica, se originó en entornos monásticos y enriqueció la vida espiritual de la Iglesia. Sin embargo, a medida que las comunidades monásticas crecieron en riqueza e influencia, enfrentaron críticas por alejarse de sus ideales originales. Algunos monasterios acumularon tierras y recursos importantes, lo que llevó a acusaciones de corrupción y materialismo. Estas tensiones provocaron reformas, como los movimientos cluniacense y cisterciense, que buscaban devolver el monacato a sus raíces de sencillez y piedad. El legado del monacato tiene un profundo impacto. Preservó la fe, alimentó el crecimiento intelectual y proporcionó un modelo de devoción y servicio. Al reflexionar sobre esta era, nos desafía a considerar cómo equilibramos la dedicación espiritual con las tentaciones del éxito mundano. Las cruzadas fueron uno de los capítulos más dramáticos y controvertidos de la historia de la Iglesia Católica. Estas expediciones militares, lanzadas entre los siglos XI y XIII, tenían como objetivo recuperar la Tierra Santa del control musulmán. Si bien las cruzadas se enmarcaron como una misión espiritual, también revelaron la compleja interacción de fe, política y poder que definía a la Iglesia medieval. El discurso del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095 marcó el inicio oficial de la Primera Cruzada. Hizo un llamado a los cristianos a tomar las armas para defender su fe y liberar Jerusalén, prometiendo recompensas espirituales, incluida la absolución de los pecados, para aquellos que participaran. Este llamado resonó profundamente entre los europeos medievales, que vieron las cruzadas como una forma de demostrar su devoción a Dios. Las cruzadas atrajeron a personas de todos los ámbitos de la vida, incluidos caballeros, campesinos y clérigos. Para muchos, la promesa de salvación espiritual fue el principal motivador. Otros se sintieron atraídos por la perspectiva de aventura, riqueza o ganancia política. Esta mezcla de motivos reflejaba la naturaleza dual de las cruzadas, tanto como una empresa religiosa como una empresa mundana. Las campañas tuvieron profundas consecuencias tanto para la Iglesia como para el mundo en general. La primera cruzada capturó Jerusalén con éxito en 1099, pero las cruzadas posteriores fueron menos exitosas y a menudo estuvieron marcadas por el fracaso y la controversia. La Cuarta Cruzada, por ejemplo, se desvió de su propósito original y resultó en el saqueo de Constantinopla, profundizando la brecha entre las iglesias ortodoxa oriental y católica romana. Las cruzadas también dejaron un impacto duradero en las relaciones entre cristianos y musulmanes. Si bien se enmarcaron como una defensa de la fe, la violencia y las atrocidades cometidas durante estas campañas crearon heridas duraderas. Para muchos, las cruzadas son un recordatorio de cómo el celo religioso, cuando se entrelaza con la ambición política, puede conducir a consecuencias devastadoras. A pesar de su naturaleza controvertida, las cruzadas también tuvieron beneficios culturales y económicos no deseados. Facilitaron el intercambio de conocimientos, arte y tecnología entre Europa y el mundo islámico, contribuyendo al Renacimiento. Este periodo de contacto amplió los horizontes y trajo nuevas ideas a una Europa que había estado relativamente aislada. El legado de las cruzadas sigue generando debate. ¿Fueron una noble defensa de la fe o un trágico abuso de la religión para obtener beneficios políticos y económicos? Reflexionar sobre esta época nos desafía a considerar cómo podemos perseguir objetivos espirituales sin sucumbir a las tentaciones del poder y la violencia. La Reforma Protestante del siglo XVI fue uno de los trastornos más importantes en la historia de la Iglesia. Desencadenada por el descontento generalizado con la corrupción y los abusos dentro de la Iglesia Católica, la Reforma condujo al surgimiento de denominaciones protestantes y alteró para siempre el panorama religioso de Europa. El movimiento suele asociarse con Martín Lutero, un monje alemán que, en 1517, clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. Las críticas de Lutero se centraban en la venta de indulgencias, pagos que se hacían a la Iglesia a cambio del perdón de los pecados, y la falta de acceso a las Escrituras para los creyentes comunes.
Abogó por la salvación solo por la fe y por la autoridad de las Escrituras sobre las tradiciones de la Iglesia. Las ideas de Lutero se difundieron rápidamente, impulsadas por la invención de la imprenta. Su llamado a la reforma resonó entre muchos que estaban frustrados por la riqueza de la Iglesia y la percibida decadencia moral. Otros reformadores, como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, sumaron sus voces al movimiento, cada uno aportando perspectivas teológicas únicas que moldearon el protestantismo. La Iglesia Católica respondió con condena y reformas. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, se convocó para abordar las cuestiones planteadas por los reformadores y reafirmar doctrinas católicas clave. Este periodo, conocido como la Contrarreforma, vio a la Iglesia tomar medidas para eliminar la corrupción y renovar su misión espiritual, al tiempo que se oponía agresivamente al protestantismo. La Reforma tuvo consecuencias de largo alcance. Terminó con la unidad religiosa de Europa Occidental, lo que llevó a siglos de conflicto entre católicos y protestantes. También democratizó la fe, dando a las personas un mayor acceso a las Escrituras y alentando la interpretación personal de la palabra de Dios. Este cambio influyó profundamente en la relación entre los creyentes y la Iglesia. Para muchos, la Reforma fue una corrección necesaria para una institución que había perdido el rumbo. Para otros, representó una trágica división dentro del cuerpo de Cristo. Independientemente de la perspectiva, sirve como recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y de la necesidad de que las instituciones se mantengan fieles a su misión espiritual. Hoy en día, las lecciones de la Reforma siguen siendo relevantes. Nos desafían a reflexionar sobre cómo las comunidades religiosas pueden evolucionar y adaptarse, preservando al mismo tiempo la esencia de sus creencias. También nos recuerdan el poder de la fe individual para inspirar el cambio, incluso frente a una inmensa oposición. La Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica a los desafíos planteados por la Reforma Protestante. Este periodo de renovación y reforma buscó abordar la corrupción interna, reafirmar la doctrina católica y recuperar la autoridad espiritual en una cristiandad cada vez más dividida. Un elemento central de la Contrarreforma fue el Concilio de Trento. Convocado en 3 sesiones entre 1545 y 1563, el concilio tuvo como objetivo aclarar las enseñanzas católicas y abordar las críticas planteadas por los reformadores protestantes. Se reafirmaron doctrinas clave, como la necesidad tanto de la fe como de las obras para la salvación, la autoridad de la Iglesia y los 7 sacramentos. Uno de los logros más significativos del concilio fue su énfasis en la reforma de las prácticas de la Iglesia. Abordó abusos como la venta de indulgencias, estableció pautas más estrictas para el clero y enfatizó la importancia de la educación y la integridad moral entre los líderes de la Iglesia. Estos cambios tenían como objetivo restaurar la credibilidad y el enfoque espiritual de la Iglesia. La Contrarreforma no fue solo un movimiento teológico sino también cultural. La Iglesia adoptó el arte y la arquitectura como herramientas para inspirar la fe y transmitir su mensaje. Esto dio origen al estilo barroco, caracterizado por obras dramáticas, emotivas y visualmente impactantes que buscaban evocar admiración y devoción. Los jesuitas, una orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola, se convirtieron en actores clave de la Contrarreforma. Conocidos por su rigurosa educación y su trabajo misionero, los jesuitas fueron fundamentales para difundir el catolicismo en nuevas regiones y combatir la influencia protestante. Sus esfuerzos ayudaron a la Iglesia a mantener su alcance global durante una época de crisis. Si bien la Contrarreforma revitalizó a la Iglesia Católica, también intensificó los conflictos religiosos. La división entre católicos y protestantes se profundizó, lo que llevó a guerras y persecuciones en ambos lados. Estos conflictos pusieron de relieve los desafíos de reconciliar las diferencias manteniendo la integridad doctrinal. Reflexionar sobre la Contrarreforma nos recuerda la capacidad de la Iglesia para renovarse. Muestra que incluso en tiempos de crisis, la fe puede inspirar transformación y crecimiento. Sin embargo, también nos desafía a considerar cómo podemos superar las divisiones y fomentar la unidad sin comprometer creencias profundamente arraigadas. La era de las exploraciones, que abarcó los siglos XV al XVII, marcó un momento en el que las potencias europeas expandieron su alcance por todo el mundo. La Iglesia Católica desempeñó un papel central durante este periodo, tanto como autoridad espiritual como fuerza impulsora de la colonización.
Los misioneros acompañaron a los exploradores para difundir el cristianismo, dejando una marca indeleble en las culturas y sociedades que encontraron. Mientras España y Portugal lideraban la incursión en América, África y Asia, la Iglesia apoyó sus esfuerzos bajo la premisa de llevar la salvación a las poblaciones indígenas. La bula papal intercaetera, emitida por el Papa Alejandro V en 1493, dividió las tierras recién descubiertas entre las dos naciones. Este decreto demostró cuán profundamente entrelazada estaba la Iglesia con las ambiciones políticas de los imperios europeos. Los misioneros, en particular los jesuitas y los franciscanos, estuvieron a la vanguardia de esta conquista espiritual. Establecieron escuelas, iglesias y misiones para convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Si bien muchos misioneros actuaron impulsados por una fe genuina y compasión, otros participaron en la eliminación cultural, suprimiendo las creencias y tradiciones nativas en favor de los valores europeos. La introducción del cristianismo a menudo se produjo por la fuerza. Con frecuencia, se coaccionó a los pueblos indígenas para que abandonaran sus prácticas espirituales y, en muchos casos, se explotaron sus tierras y recursos en nombre de la fe. A pesar de estos desafíos, algunos misioneros, como Bartolomé de las Casas, defendieron los derechos de los pueblos indígenas y abogaron por un trato humano y el respeto por su dignidad. La influencia de la Iglesia se extendió más allá de la religión. Dio forma a los sistemas legales y culturales de las colonias y a menudo actuó como autoridad moral en cuestiones de gobierno. Este poder ayudó a mantener el orden, pero también contribuyó a las jerarquías sociales que favorecían a los colonos europeos por sobre las poblaciones nativas. A pesar de las controversias en torno al papel de la Iglesia en la colonización, la expansión del cristianismo también dio lugar a intercambios culturales singulares. En regiones como América Latina, las tradiciones indígenas se fusionaron con las prácticas católicas, dando lugar a expresiones de fe ricas y vibrantes. Estas tradiciones sincréticas, como la veneración de la Virgen de Guadalupe, ejemplifican la resiliencia y la adaptabilidad de ambas culturas. El legado de la Iglesia durante la era de la exploración es complejo, lleno de triunfos y tragedias. Invita a la reflexión sobre cómo la fe puede inspirar tanto profundos actos de amor como preocupantes abusos de poder. Al mirar atrás, recordamos la importancia de abordar la evangelización con humildad, respeto y compromiso con la justicia. La Ilustración, un movimiento intelectual de los siglos XVII y XVIII, desafió la autoridad de la Iglesia Católica y reformuló la relación entre la fe y la razón. Durante esta era, los pensadores enfatizaron la ciencia, la libertad individual y el gobierno secular, cuestionando a menudo las instituciones religiosas tradicionales. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Diderot criticaron a la Iglesia por su aparente dogmatismo, riqueza e influencia sobre la política. Sostuvieron que la razón y la evidencia debían tener prioridad sobre la fe, lo que llevó a una ola de escepticismo hacia la autoridad religiosa. Esto planteó un desafío significativo a la Iglesia, que durante mucho tiempo había sido la fuerza cultural e intelectual dominante en Europa. Uno de los conflictos más importantes de este periodo fue entre la Iglesia y el creciente énfasis en el secularismo. Los gobiernos comenzaron a distanciarse de las instituciones religiosas, lo que llevó al surgimiento de estados seculares. En Francia, la Revolución Francesa personificó este cambio, cuando la Iglesia perdió territorio, poder e influencia frente al fervor revolucionario. A pesar de estos desafíos, la Iglesia se adaptó de diversas maneras. Enfatizó su papel como autoridad moral, centrándose en cuestiones de justicia social y el bienestar de los pobres. Los papas de la época trabajaron para reafirmar la importancia de la fe en un mundo que cambiaba rápidamente, instando a los católicos a resistir la tentación del materialismo y el secularismo. La Ilustración también provocó una reflexión interna en la Iglesia. La tensión entre la fe y la razón llevó a un renovado enfoque en la teología y la educación. Los pensadores católicos buscaron reconciliar ambas, enfatizando que la fe y la ciencia podían coexistir y complementarse entre sí. Esta perspectiva sentó las bases para el futuro diálogo entre la religión y la modernidad. Si bien la Ilustración planteó desafíos importantes, también impulsó a la Iglesia a evolucionar. Los misioneros católicos continuaron difundiendo su mensaje por todo el mundo, a menudo interactuando con nuevas ideas y culturas.
La resiliencia de la Iglesia durante este periodo demostró su capacidad de adaptarse sin comprometer sus creencias fundamentales. Reflexionar sobre la Ilustración nos recuerda que la fe y la razón no están necesariamente reñidas. En cambio, pueden trabajar juntas para profundizar nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Este equilibrio sigue siendo una consideración esencial para los creyentes que navegan por las complejidades de la vida moderna. Los siglos XIX y XX trajeron profundos cambios a la sociedad, incluido el auge del secularismo, la industrialización y las ideologías políticas modernas. Estos cambios plantearon desafíos importantes a la Iglesia Católica, que se vio en la necesidad de seguir siendo relevante en un mundo que cambiaba rápidamente. El secularismo, en particular, se convirtió en una fuerza dominante. A medida que los gobiernos adoptaron la separación de la Iglesia y el Estado, la Iglesia perdió gran parte de su influencia sobre las políticas públicas y la educación. Países como Francia e Italia promulgaron leyes que restringían el papel de la Iglesia en la sociedad, lo que llevó a conflictos sobre cuestiones como los derechos de propiedad y la educación religiosa. En respuesta, la Iglesia buscó reafirmar su autoridad espiritual. El Papa Pío IX, por ejemplo, convocó el Primer Concilio Vaticano en 1869, que declaró la doctrina de la infalibilidad papal. Esta afirmación de la autoridad papal fue a la vez una reacción a las presiones de la modernidad y una declaración del compromiso inquebrantable de la Iglesia con sus enseñanzas. El surgimiento de nuevas ideologías políticas, como el socialismo, el comunismo y el liberalismo, complicó aún más la posición de la Iglesia. Si bien se opuso a muchos aspectos de estos movimientos, la Iglesia también adaptó sus enseñanzas sociales para abordar cuestiones como los derechos de los trabajadores y la desigualdad económica. La encíclica Rerum Novarum 1891 del Papa León XIII marcó el comienzo de la enseñanza social católica, enfatizando la dignidad del trabajo y la necesidad de justicia en los sistemas económicos. A medida que avanzaba el siglo XX, la Iglesia enfrentó desafíos adicionales, incluidas las dos guerras mundiales y el surgimiento de regímenes totalitarios. A pesar de estas pruebas, siguió siendo una voz en defensa de la paz y la dignidad humana, a menudo oponiéndose a gobiernos opresivos. Figuras como el Papa Pío XII y más tarde el Papa Juan Pablo II desempeñaron papeles fundamentales en la navegación en estos tiempos turbulentos. La Iglesia también abrazó la modernización de diversas maneras. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, trajo consigo reformas radicales, incluido el uso de lenguas vernáculas en la liturgia y esfuerzos por interactuar con otras religiones y el mundo moderno. Estos cambios reflejan el deseo de la Iglesia de seguir siendo accesible y relevante para los creyentes contemporáneos. La respuesta de la Iglesia a la modernidad revela su resiliencia y adaptabilidad. Sigue luchando con los desafíos del secularismo, esforzándose por equilibrar sus tradiciones con las demandas de un mundo en constante cambio. Para los creyentes, este viaje sirve como recordatorio de que la fe no es estática, sino que evoluciona en respuesta a las necesidades de cada generación. El Concilio Vaticano II, a menudo llamado Vaticano II, fue uno de los eventos más transformadores en la historia católica moderna. Convocado por el Papa Juan XXIII en 1962, el concilio buscó renovar la misión de la Iglesia en un mundo que cambiaba rápidamente. Sus reformas apuntaban a hacer que la Iglesia fuera más accesible, inclusiva y comprometida con la sociedad contemporánea. Uno de los cambios más significativos introducidos por el Vaticano II fue el uso de lenguas vernáculas en la misa. Esto reemplazó la tradición centenaria del latín, permitiendo a los creyentes participar más plenamente en la liturgia. El concilio enfatizó que la Iglesia debería ser una comunidad de fieles, fomentando la participación activa en lugar de la observancia pasiva. El Vaticano II también promovió el ecumenismo, alentando el diálogo y la cooperación con otras denominaciones cristianas y religiones del mundo. Esto marcó un cambio importante con respecto a la postura anterior de la Iglesia, que a menudo veía a otras religiones como adversarias. El concilio reconoció la humanidad compartida de todas las personas y pidió respeto y comprensión mutuos. Otro enfoque clave del concilio fue la justicia social. El Vaticano II enfatizó la responsabilidad de la Iglesia de abordar cuestiones como la pobreza, la desigualdad y los derechos humanos.
Invitó a los católicos a interactuar con el mundo y trabajar por una sociedad más justa y compasiva que refleje las enseñanzas de Jesucristo. Las reformas del concilio se extendieron también al gobierno de la Iglesia. Se hizo mayor hincapié en el papel de los obispos y los laicos en la configuración de la misión de la Iglesia. Esta descentralización tenía como objetivo hacer que la Iglesia respondiera mejor a las necesidades de las comunidades locales, fomentando un sentido de responsabilidad compartida entre todos los miembros de la fe. Aunque el Vaticano II fue ampliamente celebrado, también desató controversias. Algunos tradicionalistas sintieron que los cambios socavaban la autoridad y las tradiciones de la Iglesia, mientras que los progresistas argumentaron que las reformas no fueron lo suficientemente lejos. Estos debates siguen dando forma a la Iglesia hoy en día, reflejando la tensión constante entre la tradición y la innovación. El legado del Vaticano II es de renovación y esperanza. Demostró la voluntad de la Iglesia de adaptarse y comprometerse con el mundo moderno sin dejar de estar arraigada en sus creencias fundamentales. Para los católicos, sirve como recordatorio de que la fe es una tradición viva, que evoluciona para enfrentar los desafíos y las oportunidades de cada época. A medida que hemos recorrido la historia y los fundamentos de la Iglesia Católica, una verdad brilla con fuerza: la fe, como la historia, es compleja, evoluciona y es profundamente personal. Desde los humildes comienzos de las primeras comunidades cristianas hasta la grandeza del Vaticano y más allá, la historia de la Iglesia refleja la búsqueda incesante de la humanidad de significado, propósito y conexión con Dios. Esta historia nos recuerda la sencillez y el poder de las enseñanzas de Jesucristo: amor, perdón y servicio. Sin embargo, también nos desafía a reflexionar sobre cómo las instituciones pueden equilibrar su misión espiritual con las responsabilidades mundanas. En esencia, la fe no se trata de rituales o estructuras, se trata de tu relación personal con Dios y de cómo vives las enseñanzas de Cristo en tu vida diaria. Ahora, te pido que tomes este momento de reflexión y te preguntes: ¿cómo puedes fortalecer tu conexión con Dios? ¿Cómo puedes encarnar el amor y la humildad que demostró Jesús? Las respuestas a estas preguntas pueden transformar no solo tu vida espiritual, sino también la forma en que impactas el mundo que te rodea. Si este viaje a través de los fundamentos de la Iglesia te ha inspirado, te invito a tomar acción. Suscríbete a este canal hoy y únete a una comunidad de creyentes comprometidos a seguir el camino de Cristo. Al suscribirte, no solo estás apoyando esta misión, sino que estás declarando tu fe y tu deseo de acercarte más a Dios. Juntos podemos descubrir las verdades del pasado, abrazar la belleza de la fe y vivir el mensaje de Jesús todos los días. Continuemos esta conversación en los comentarios. Comparte tus pensamientos, tus preguntas o tus propias experiencias con la fe. Quiero saber de ti porque tu voz importa aquí. Haz clic en el botón me gusta si este video te resonó y no olvides compartirlo con alguien que pueda necesitar estas reflexiones hoy. Para cerrar, permíteme presentarme. Mi nombre es Josué y mi mayor alegría es compartir estas verdades contigo. Mi misión es ayudar a otros a comprender la palabra de Dios, conectarse con Jesús y vivir con propósito y fe. No estoy aquí solo como narrador, estoy aquí como tu hermano en Cristo, recorriendo este camino junto a ti. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Recuerda, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Síguelo y nunca caminarás en la oscuridad. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente. Mantente fiel, sé curioso y recuerda que Dios te ama profundamente. Te veo en el próximo video. Hasta entonces, cuídate y que la paz esté contigo.